¿Cómo están? Vamos a ver ahora el tema de transformaciones canónicas. En la sección anterior habíamos visto la formulación hamiltoniana. En esta formulación tenemos una cierta cantidad que denominamos hamiltoniano, que depende de las coordenadas y de los momentos y eventualmente del tiempo, h de q, p y t. Esta cantidad me determina las ecuaciones de movimiento, que son las que tenemos aquí abajo en el recuadro rojo. Las q punto son iguales a la derivada de h con respecto a p, y p punto es igual a menos la derivada de h con respecto a q. Estas ecuaciones son equivalentes a las ecuaciones de Euler-Lagrange que vimos antes y nos permiten en principio resolver completamente el problema. Las variables q y p determinan lo que habíamos denominado espacio de fases. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacer transformaciones, las transformaciones más generales posibles que preservan la estructura de las ecuaciones de movimiento que estamos describiendo en el espacio de fases. O sea que ahora vamos a ver las transformaciones canónicas y vamos a plantear primero un poco la motivación para esto. ¿Por qué querríamos hacer transformaciones en el espacio de fases? Bueno, supongamos que tenemos una coordenada ignorable que denominamos q sub j. Sabemos que esa coordenada ignorable no aparece en el hamiltoniano, entonces la derivada de h con respecto a q sub j vale 0, por lo tanto p punto sub j es 0, por lo tanto p sub j es una constante de movimiento. Supongamos ahora que tenemos todas las coordenadas ignorables y además el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. En este caso, todos los momentos P sub j son constantes que denominamos por costumbre alfa. Entonces, en este caso el hamiltoniano depende solamente de las alfas y nada más. Las ecuaciones de movimiento que me faltan usar son las q punto igual a la derivada de h con respecto a los momentos, en este caso alfa. Me dan también nuevas constantes que denominamos omega sub i. La solución de estas ecuaciones resulta trivial. Q punto sub i igual a omega i, entonces la solución es q sub i igual a omega i por el tiempo más otra constante beta i, donde las constantes estas, omega i y beta i, son determinadas a partir de las condiciones iniciales. En este caso podemos decir que el problema se resuelve trivialmente. Entonces, más allá de que esto parece un problema que es puramente académico, es posible desarrollar métodos en los cuales uno busca la mayor parte de coordenadas generalizadas ignorables y, si es posible, todas las coordenadas generalizadas sean cíclicas o ignorables. Entonces vamos a plantear ahora transformaciones en el espacio de fases con este objetivo. Nosotros hasta ahora habíamos visto que es posible hacer transformaciones en el espacio de configuraciones. El espacio de configuraciones es el espacio de las q sub i. Entonces supongamos que hacemos una cierta transformación, que pasamos de las q chicas a las q grandes. Como están acá planteadas, q sub i igual a un q sub i de todas las q y del tiempo. En este caso, las velocidades generalizadas resultan una consecuencia de estas transformaciones que podemos obtener utilizando la regla de la cadena para las derivadas. Es decir, por ejemplo, si hacemos un cambio de coordenadas, por ejemplo, polares a cartesianas, tenemos una cierta relación entre r, θ y x e y, y las componentes de la velocidad en cada uno de estos sistemas quedan determinadas una vez que conocemos dichas relaciones. Nosotros ahora vamos a plantear unas relaciones más generales. Vamos a plantear condiciones que me involucran todas las q, todas las p y el tiempo. Entonces, supongamos que tenemos coordenadas y momentos q y p, hacemos unas ciertas transformaciones donde pasamos de las q chicas, p chicas, a las q grandes y p grandes, que vamos a denominar nuevas coordenadas y nuevos momentos. Claro, dentro de todas estas transformaciones nos interesan aquellas en que las nuevas variables también son variables canónicas. Es decir, son variables en las cuales se cumple que existe un cierto hamiltoniano, tal que las ecuaciones de movimiento para la nueva variable se obtienen de la misma forma, siguiendo la misma regla que vimos antes, para las variables transformadas.
este hamiltoniano o camiltoniano, como prefieran llamarlo, sería como el hamiltoniano transformado en cada caso particular. Es decir, estas Q y P deben ser canónicas sin importar cuál es el hamiltoniano específico. Bueno, vamos a ver cómo podemos obtener relaciones de este tipo. Para eso podemos recordar que nosotros habíamos obtenido las ecuaciones de Hamilton a partir del principio variacional. El principio variacional decía que la derivada, la variación, manteniendo los extremos fijos de la suma de P sub i, Q punto sub i menos el hamiltoniano integrado en el tiempo vale 0. La variación de todo eso vale 0. Entonces, queremos que la nueva variables P grande, Q grande, satisfagan esta relación que está acá, al igual que teníamos para las P chicas, Q chicas, como es la relación que tengo acá abajo. ¿Cómo puedo estar seguro de que se cumplen estas dos relaciones simultáneamente? Bueno, si yo digo que los integrandos difieren en la derivada de una cierta función, la derivada total de una cierta función con respecto al tiempo, entonces estoy seguro que ambas variaciones van a ser 0. ¿Por qué? Porque si yo acá sumo la derivada total de una función cualquiera con respecto al tiempo, como las variaciones de los extremos son nulas, entonces ese término nuevo que venga de la derivada total no me va a aportar ningún término distinto de 0, entonces las igualdades se van a mantener. Además, uno podría agregar una cierta constante lambda, que llamemos acá una cierta constante lambda, que en realidad sería como una especie de transformación de coordenadas o un cambio de escala. O sea que en principio uno podría tener un cierto cambio de escala, por ejemplo, si yo multiplico coordenadas y momentos por ciertas constantes, en ese caso sería equivalente a cambiar mi regla de medir. Ese tipo de transformaciones en realidad no nos interesa mucho, nos interesan solamente en casos especiales. Entonces vamos a llamar transformación canónica extendida cuando lambda es distinto de 1, y vamos a llamar transformación canónica sin decir nada más cuando lambda es igual a 1, que es el caso que nos va a interesar en la mayoría de los casos. Bueno, además vamos a definir transformación canónica restringida cuando no depende explícitamente del tiempo, cuando la relación entre las coordenadas y momentos nuevos y coordenadas y momentos viejos no depende explícitamente del tiempo. En ese caso vamos a decir que tenemos una transformación canónica restringida que sería como está acá. Q sub i igual Q sub i de Q y P sub i igual P sub i de Q y P solamente. La función esta f que está acá juega un papel muy importante. Esta función f se llama función generatriz y, como les mencioné antes, el término de la derivada total de f con respecto al tiempo no contribuye a la variación porque es una derivada total con respecto al tiempo, y cuando uno la integra me queda esa función evaluada en los extremos, y como en la variación esta es extremos fijos, no me aporta ninguna cantidad a las integrales, digamos. Esta función f puede ser una función de cualquier conjunto de las 2n variables que tengo. Es decir, yo acá tengo 4n variables, las q chicas, p chicas, las q grandes y las p grandes, que forman un conjunto de 4n variables. Sin embargo, esta f en realidad lo que hace es conectarme el conjunto de variables viejas y variables nuevas, de las variables chicas y las grandes. Entonces, dentro de todo ese conjunto posible de transformaciones canónicas, las que me interesan son las funciones generatrices que tienen 2n variables de este tipo de conjunto que está acá. Y en particular nosotros nos vamos a preocupar por las que tienen n variables viejas y n variables nuevas. Bueno, sobre la función generatriz se suele hacer una clasificación que es completamente arbitraria entre F1, F2, F3 y F4, que es cómodo para hacer cálculos y para hacer diversas aplicaciones. Entonces vamos a definir primero las F1,
que por convención se toman como funciones de las viejas y de las nuevas coordenadas Q chicas y Q grandes y del tiempo. Entonces, planteando la igualdad que teníamos antes, P sub i Q punto sub i menos h es igual a P grande sub i Q punto grande sub i menos K más la derivada de F1 con respecto al tiempo. Entonces, como F1 depende de Q chica, Q grande y del tiempo, puedo hacer la derivada total aplicando la regla de la cadena y me queda esta igualdad que tengo acá en el segundo renglón. Igualando los coeficientes de las Q punto chicas y de las Q punto grandes, puedo concluir fácilmente que P sub i es igual a la derivada de F1 con respecto a Q sub i y P grande sub i es igual a menos la derivada de F1 con respecto a Q sub i grande, y por otro lado H es igual a K menos la derivada de F1 con respecto al tiempo. O sea que estas derivadas de F1 me dan la regla de transformación de cómo obtener las P chicas y las P grandes conociendo este F1. O sea que reitero que esta función generatriz lo que hace es conectarme los conjuntos de variables. Por supuesto, acá elegimos F1 de Q chica, Q grande y del tiempo, pero podemos hacer otras elecciones. Por ejemplo, podemos definir una F2 que depende de Q chicas, P grandes y del tiempo. En este caso, la forma de cambiar de variables es hacer una transformada de Legendre. Entonces recordamos que para pasar de las Q grandes a las P grandes que tengo acá, cuando paso de F1 a F2, hago F2 igual a F1 menos Q por la derivada de F1 con respecto a Q. Todo sumado en I usando la convención de Einstein como ya insistimos varias veces. La derivada de F1 con respecto a Q sub i es menos P sub i, o sea que F2 es igual a F1 más Q sub i P sub i. Despejo F1 y lo sustituyo en la ecuación de arriba, calculo nuevamente las derivadas tomando la derivada del producto, y en este caso me queda que P chica es la derivada de F2 con respecto a Q chica y Q grande es la derivada de F2 con respecto a P grande. O sea que ambas tienen signo más. Y después la relación entre H y Q es exactamente igual a la que teníamos antes. O sea que el hamiltoniano transformado K es igual a H más la derivada parcial de la función generatriz con respecto al tiempo. Bueno, se puede seguir, ya que estamos avanzando un poquito más. Y se puede considerar una F3 en este caso que depende de P chicas, Q grande y del tiempo. En este caso, como tenemos F1 que dependía de Q chica, Q grande y del tiempo, tenemos que cambiar Q chica por P chica. Para hacer eso hacemos nuevamente la transformada de Legendre y acá restamos la derivada de F1 con respecto a Q sub i por Q sub i. Y justamente la derivada de F1 con respecto a Q sub i justamente es P sub i, como vimos en la diapo anterior. Entonces F3 es igual a F1 más P sub i por Q sub i. Cuando sustituimos en la ecuación que me vincula ambos sistemas, tenemos esta relación que está acá y igualando los términos, igualando los coeficientes, nos queda que P grande sub i es la derivada de F3 con respecto a Q sub i con signo menos, Q sub i es la derivada de F3 con respecto a P sub i chica, también con signo menos, y el nuevo hamiltoniano K sigue la misma relación que antes, es H más la derivada de F3 con respecto a T. Y por último, y para no aburrirlo demasiado, podemos considerar una F4 que dependa de las P chicas, de las P grandes y del tiempo. Entonces en este caso estamos haciendo una doble transformada de Legendre. Estamos pasando de Q chica a Q grande a P chica P grande. Entonces tenemos que hacer restar dos términos con derivada, menos la derivada de F1 con respecto a Q sub i por Q sub i, menos la derivada de F1 con respecto a Q grande sub i por Q grande sub i.
Y acá tenemos que F4 es igual a F1 menos P sub I Q sub I chica más P sub I Q sub I grandes. Sustituyendo en la ecuación de transformación, encontramos las ecuaciones que están acá. Q sub I chica es menos la derivada de F4 con respecto a P sub I. Y Q sub I grande es menos la derivada de F4 con respecto a P sub I. O sea que en definitiva tenemos cuatro funciones F1, F2, F3, F4 que me relacionan las variables nuevas y viejas según qué conjunto de variables independientes tengo. Esto evidentemente no es algo para saber de memoria, sino más bien para saber dónde buscarla. Observamos que en las ecuaciones de transformación siempre aparecen variable vieja con derivadas de la función generatriz respecto a variables viejas, o variables nuevas y derivadas de la función generatriz con respecto a variables nuevas. Y los símbolos de más y de menos van cambiando según sean la F2, F3, F4. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Vamos a ver primero el ejemplo más sencillo. Consideramos una función generatriz que definimos como el producto F2 es el producto Q sub I por P sub I grande, que como les decía antes está sumado usando la convención de Einstein. Entonces cuando calculo Q grande sub I es la derivada de F2 con respecto a P sub I, y como acá tengo la derivada de este producto, esto vale, cuando hago la derivada respecto a P grande sub I, esto vale 0 a no ser que justo la P coincida con el término correspondiente de la sumatoria. Entonces me queda Q sub I es igual a Q sub I grande es igual a Q sub I chica. Y parecido, la P sub I chica me queda la derivada de F2 con respecto a Q sub I, pero cuando hago el producto me queda que solo sobrevive el término P grande sub I. Entonces, las Q grandes es igual a las Q chicas y las P grandes es igual a las P chicas. Entonces, esto obviamente es la transformación canónica de identidad. Transformación canónica que no me cambia nada. De alguna forma no es sorprendente porque me está diciendo que si yo no hago ningún cambio, eso es una transformación canónica, lo cual no es para nada sorprendente. Si vamos a hacer algo un poquito más general, entonces podemos hacer una transformación canónica que me pasa, que denominamos, que definimos de esta forma: F2 igual una cierta función arbitraria F sub I de las coordenadas, en principio de todas y del tiempo, por P grande sub I. Entonces en este caso cuando hago las ecuaciones de transformación, Q sub I grande, la derivada de F2 con respecto a P sub I, me queda la función F sub I correspondiente. Y por otro lado, P sub I chica, me queda la derivada de F2 con respecto a Q sub I chica, es la derivada de, llamémosle, la derivada de F sub J con respecto a Q sub I por P, perdón, P sub J sería la derivada de F sub J con respecto a Q sub I por P grande sub I. Y esto obviamente es un cambio de coordenadas, o también denominado transformación de contacto. Es decir, las coordenadas Q se transforman en las Q grandes siguiendo una transformación que involucra solo coordenadas, o sea que sería como un cambio de coordenadas, y las P cambian con la derivada de esa función. O sea que esto sería como un cambio de coordenadas, como les planteaba en el ejemplo un poco más atrás, cuando uno pasa de coordenadas polares a cartesianas, o de cilíndricas a esféricas. Bueno, tenemos un tercer ejemplo en el cual F sub 1 es igual a Q chica sub K por Q grande sub K. En este caso, cuando hago la derivada P sub I, la derivada de F1 con respecto a Q sub I, me queda Q grande sub I, y menos P grande sub I me queda Q sub I. O sea que esto me está cambiando las Q viejas por P nuevas, y las P nuevas y las P viejas por Q nuevas. O sea, lo que está cambiando es intercambiando el rol de coordenadas y momentos con un cambio de signo. O sea, cambio coordenadas por momentos, y uno de esos conjuntos, en este caso el menos P grande sub I,
me cambia de signo. Lo que me está diciendo en definitiva que coordenadas y momentos juegan un rol intercambiable. O sea que yo puedo mirar todas las coordenadas como si fueran los momentos y los momentos como si fueran menos las coordenadas. Bueno, y después el cuarto ejemplo, vamos a plantear ahora cómo se puede usar esto para resolver ecuaciones de movimiento. En este caso tenemos el hamiltoniano de un oscilador armónico, h igual a 1 sobre 2m por p cuadrado más m cuadrado menos cuadrado q cuadrado, que es el término de un oscilador sencillito con un solo grado de libertad. Y vamos a tratar de llevar este hamiltoniano a un hamiltoniano donde la coordenada q grande sea ignorable. Para eso podemos observar que como tenemos p cuadrado y q cuadrado en el hamiltoniano original, si nosotros hacemos una transformación que esto se parezca a un seno cuadrado más un coseno cuadrado, sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Entonces ese no va a ir el coseno de q. Entonces si buscamos transformaciones como tenemos acá marcado con las ecuaciones 1 y 2, donde p es igual a una cierta función f del nuevo momento por coseno de q y q es igual a f por seno de q dividido m omega para que por el coeficiente entonces cuando yo sustituyo esto que está acá fácilmente se puede ver que me queda el 1 sobre 2m y después me queda el f cuadrado de p que obviamente no depende de q grande. Entonces las ecuaciones de movimiento son muy fáciles de resolver justamente porque q es cíclica. En este caso el hamiltoniano queda muy sencillo de resolver. Entonces este ejemplo que está aplicado a un sistema muy simple va a ser un poco lo que vamos a hacer en forma más general, planteando un método general un poco más adelante. Entonces para terminar acá las cuentas, fíjense que nosotros podemos dividir 1 entre 2. Entonces me queda p sobre q igual m omega, coseno sobre seno, me queda cotangente. Entonces p es igual a m omega por q por cotangente de q. Acá tengo que p chica es una cierta función que depende de q chica y q grande. Entonces acá resulta natural usar la función f1 que depende de q chica y q grande. Entonces esta cantidad p que está acá la puedo ver como la derivada de f1 con respecto a q. Y después voy a tener que usar la otra transformación, la otra relación de transformación que era p grande igual menos la derivada de f1 con respecto a q. Si yo integro la relación de arriba, ¿tá? Yo creo que esto sea la derivada de algo con respecto a q, entonces como acá tengo un q me quedaría m omega q cuadrado sobre 2 por cotangente de q grande que queda intercambiada más una cierta constante de integración que en este caso sería una cierta función f tilde de q grande. Si yo ahora derivo esta función f1, este candidato f1 que encontré con respecto a q grande y lo igualo con la relación que tenía antes, me queda lo siguiente. Acá en este caso particular puedo ver que lo que era la constante de integración f tilde lo puedo elegir como 0. Entonces me queda que p grande es igual a m omega sobre 2 q cuadrado 1 sobre seno cuadrado de q. Y de acá puedo despejar q chica y puedo encontrar f de p. Acá en este caso yo, me alcanza con encontrar una función generatriz que me satisfaga esto. Por eso puedo tomar esa constante de integración como 0. Porque si yo encuentro una transformación canónica, una función generatriz, ya me aseguro que a su vez encontré la transformación canónica que yo quiero. Entonces, sustituyendo, me queda que el nuevo hamiltoniano es omega por p grande, que obviamente es una constante, q punto es igual a omega, y la solución de q de t es omega t más una constante de integración alfa. Entonces acá tengo las relaciones para q y para puedo sacar fácilmente q de t y p de t y
y con esto terminamos los ejemplos.